a todos. Bueno, muchos participantes, 16, está muy bueno esto. Hace un mes tuvimos la primera presentación de otro graduado, no éramos bastante, pero no éramos tantos, así que ojalá que esto sea una tendencia al crecimiento y que la próxima seamos cada vez más. Bueno, mi nombre es Mariano Desval, yo soy graduado de este posgrado, yo me gradué en el año 2015, desde el año pasado estoy coordinando lo que es el Centro de Alumnos y Graduados, y bueno, Gabriel, el director del IPA, me pidió que coordinara esta presentación de Mariano Reyes. Él va a presentar lo que fue su trabajo final, él se graduó del posgrado en octubre, me dijo recién. Entonces, bueno, yo lo voy a presentar. Mariano Reyes es ingeniero químico, es egresado de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. En la actualidad está trabajando como ingeniero de procesos senior en STI Engineering en Roma, Italia. No sé si es correcto esto. Y lo que no tengo a mano es el título de la presentación porque la tenía, pero bueno, ahora con el tema que estamos compartiendo pantalla no lo tengo a mano, pero bueno, te doy paso a vos, Mariano, y contanos, para que cuentes vos de qué consiste la presentación y que arranques directamente. Ya, bien, correcto. Ok, mi trabajo, como ya fue dicho, formó parte de como último requisito de aceptación, de aprobación, digamos, para la especialización de la industria petroquímica, que presenté el mes pasado. Se tituló Estudio de Prefactibilidad Económica para la instalación de 2 plantas de polipropileno de 300.000 toneladas cada una en la península de Paraguaná, en Venezuela. Para empezar, bueno, polipropileno creo que muchos de todos nosotros, incluso no siendo químicos, sabemos qué es porque forma parte del día a día de nuestras vidas. Y cada vez se le encuentran más aplicaciones a nivel de todas las industrias. Yo quiero partir diciendo que el polipropileno fue por primera vez sintetizado, digamos, con el catalizador de Ziegler-Natta, que es utilizado todavía hoy por hoy en la síntesis de este plástico por el señor Giulio Natta y Carl Seeger. Eso fue hecho en el año 1954 y bueno, es simplemente una pequeña reseña histórica de cómo el aporte que ellos han hecho a la síntesis a nivel industrial del polipropileno utilizado hoy en día por muchas de las tecnologías que están disponibles en el mercado. El objetivo general de este trabajo fue elaborar un estudio de inteligencia tecnológica, evaluar la rentabilidad y beneficios del proyecto para determinar la factibilidad de su puesta en marcha. Así quedó enmarcado y prácticamente fui a través de estos objetivos específicos para lograr mis resultados, que fue, en primer lugar, realizar una investigación sobre las tecnologías que están disponibles para el proceso de producción de polipropileno, cuantificar la rentabilidad de la cadena petroquímica de acuerdo al esquema de transformación planteado, determinando inversión y tasa interna de retorno, y realizar un análisis de sensibilidad del ejercicio económico del proyecto considerando fluctuaciones en los costos de los productos, descuentos en la materia prima, factor de localización y exoneración de los impuestos. El proyecto estaría ubicado en la península de Paraguaná, que es en el estado Falcón, en la costa noroccidental de Venezuela. Ahí en el mapita podemos ver la ubicación geográfica. Y este es el detalle de la península, lo que ofrece, esta ubicación ofrece muchas ventajas desde el punto de vista geográfico por su salida al mar, por estar en la cercanía de las refinerías de Amoa y Cardón, considerada una de las refinerías más grandes del mundo, con una capacidad de destilación de crudo de casi 1 millón de barriles diarios de petróleo. Y bueno, básicamente por eso fijamos esta ubicación, porque es de allí donde podrían venir las corrientes que alimentarían estas dos plantas de polipropileno. El esquema de producción sería desde la planta de olefinas y aromáticos que pertenecerían a esos complejos, sale una corriente de propileno que iría a alimentar estas 2 plantas de polipropileno. Los balances iniciales indican que la disponibilidad teórica de este químico sería alrededor de 610.000 toneladas anuales y sirvieron de información de partida para el sucesivo
desarrollo de la cadena productiva. La información tecnológica se recabó por medio de las distintas fuentes que tenemos hoy disponibles. El polipropileno está producido básicamente por estas empresas: Novolen, ABB, Lummus, los procesos de ellos, Esferipol, LyondellBasell, Esferizon, LyondellBasell, Metocene, que es un upgrade del proceso productivo, Innovene, Unipol Grace, Sumitomo, Hipol Due, Mitsue 2, Borstar Borealis, Atofina, ExxonMobil, Fina Technologies, GPP, Horizon. Estas son más o menos las empresas que algunas no están disponibles, algunas no se licencian, que ofrecen sus tecnologías para producir propileno a partir para producir polipropileno a partir de propileno. Una vez tenías todas esas tecnologías, de la cual se recabó información de tipo técnica y económica, se filtraron a través de una matriz de selección que estuvo compuesta de dos criterios, digamos, dos voces grandes, que serían criterios técnicos, que ocupaban el 65% del peso, y unos criterios económicos. Dentro de los criterios técnicos, como puntos relevantes, tenemos las máximas capacidades productivas que ofrece cada tecnología, porque no todas pueden producir las mismas cantidades, la gama de productos que ofrecen, las líneas de producción en ingeniería, construcción y operación, cuántas plantas tienen operativas en el mundo, la capacidad total instalada en su pedazo, digamos, en la producción total de polipropileno, entre otras cosas, y el criterio económico, prácticamente aquí estamos hablando de inversión, costos de catalizadores, formas de pago, gastos en servicios industriales y todo lo que al final se traduce en dinero. Preliminarmente esta matriz fue llenada y se dio una ponderación a cada una de las empresas, de las tecnologías, de la cual se extrajo esta tabla resumen, donde convenientemente fijamos la tecnología Esferipol de LyondellBasell, es una de las tecnologías que lidera el mercado en la producción de polipropileno a nivel mundial, y se tomaron todos sus valores para hacer los estudios. Estas matrices normalmente no se llenan de esta manera, digamos, no lo llena solo una persona, son llenadas por equipos de ingeniería para tratar de hacerlo lo más objetivo posible. Y finalmente es un proceso complejo, para efectos de este estudio se hizo de esta manera. Entonces se utilizó la tecnología de Esferipol, en resumen, su carta, digamos, donde se muestran sus valores de referencia en cuanto a materia prima, necesidades de servicios industriales como electricidad, agua de proceso, vapor, los costos fijos asociados a mano de obra, los costos de inversión. Arriba a la derecha vemos los costos de inversión dentro de los límites de batería, fuera de los límites de batería total y otros proyectos asociados de una planta que produce 275 millones de toneladas al año con un año de inversión en el año 2010, ubicada en Costa del Golfo. El total de ese proyecto fue 183.1 millones de dólares y se tomó esta información como referencia. Estos costos fueron escalados a nivel de inversión, a nivel de costos de servicios, los costos de los operadores. Se escaló por capacidad y se escaló usando los índices de inflación para llevarlo a las capacidades que nos interesan, que en este caso eran dos plantas de 300.000 toneladas. El escenario económico para la evaluación quedó fijado de la siguiente manera. El inicio de la planta operativa teóricamente sería el año 2023. El tiempo de vida del proyecto son 20 años. Valor de salvamento 0. Fue considerado esto como método de depreciación. 15 años en línea recta para los límites, fuera y dentro de los límites de batería, con un valor de salvamento 0. La inversión del capital el dinero fue erogado, digamos, desembolsado bajo este esquema, 60% en el 2020, 30% en el 2021 y 10% en el año 2022. Los costos de otros proyectos fueron considerados como el 20% de los costos dentro y fuera de los límites de batería. Gastos por ventas y administración 3%. Porcentajes de operación de la planta son 75, 85% del 2024 y del 2025 en adelante, hasta los 20 años, 95% de operación. Importante, 8.000 horas anuales, dejando más o menos un lapso de un mes al año para mantenimientos mayores y paradas. El impuesto a la tecnología, en Venezuela existe un impuesto a la tecnología de 3% sobre los ingresos brutos, 1.5% de los ingresos por conceptos de exportaciones, 1% por concepto de ventas nacionales, 10% de crédito fiscal durante los primeros 3 años y un factor de localización de 1.5 en contra la Costa del Golfo, porque esa fue la referencia que teníamos, como lo vimos en la tabla anterior.
Los costos de los servicios al año 2023 parten de esta base. Esos son los costos aproximados de electricidad, vapor, agua de enfriamiento, agua de proceso, gas inerte, los sueldos y salarios de las personas que operarían en esa planta. Otros costos asociados a sueldos, que serían beneficios y otras personas no vinculadas directamente con la operación, se estima como 300% de los costos por concepto de labor, un 3% del costo dentro de los límites de batería para mantenimiento y un 1% del costo total de la planta como seguro. En materia prima se asumieron 15 días de materia prima, esto es como capital de trabajo, costos de producción de 30 días del costo de materia prima para cuentas por pagar, un 0,1% del costo total de la planta para repuestos. El costo de la materia prima fue fijado con un 15% de descuento al precio que se tiene del propileno en la costa del Golfo. Y para la integración de las plantas se utilizó un 18% en la inversión que está fuera del límite de batería. Esto producto de la integración, al estar cerca de dos refinerías, ya tenemos algunas facilidades que disminuyen los costos. Tenemos ya algunas tomas de electricidad, algunos terrenos ya preparados y algunas cosas que al final se traducen en disminución de costos. Los precios de los productos y subproductos están fijados por el mercado, los cuales fueron proyectados. Se hizo una proyección en función al pasado, ¿no? A cómo se ha comportado el precio del polipropileno. Esto es un tema complicado porque hacer una proyección del precio de los productos, especialmente de un tema como el polipropileno, no es sencillo porque entran en juego aspectos como la inflación, la competencia con otros productos similares, por ejemplo el polietileno, la rentabilidad del negocio aguas arriba, la rentabilidad de los negocios aguas abajo. Entonces se vuelve un poco complicado el escenario. Se utilizó una proyección, una extrapolación en función a los datos históricos. Los precios de productos y subproductos en Venezuela, a un 15% de descuento en comparación al costo del Golfo, y los precios de los productos para exportación fijados por el mercado. El balance de masa, considerando que teníamos aquellas 600 toneladas, aproximadamente 606 toneladas de propileno, entran en nuestra planta y producirían 600 toneladas de polipropileno. Este balance está hecho con las alícuotas de producción que fueron mostradas en el esquema de la tabla anterior, y así como también fueron calculados, por ejemplo, abajo vemos en la tabla la capacidad, la electricidad, el agua de proceso, el agua de enfriamiento, el vapor, el gas inerte, y teniendo ya los valores de los consumos con los costos, se proyectó el flujo de caja. La inversión inicial del proyecto, escalada, se estima al 2023 en $593 millones, incluyendo, digamos, como costos totales, y se fijó una premisa de destino, digamos, del polipropileno a 25% ventas nacionales y un 75% a ventas en Latinoamérica. Esto considerando que se parte del hecho que la demanda local en Venezuela pudiera estar cubierta por las plantas existentes y que el excedente iría, prácticamente toda la producción de la planta iría a exportación. El análisis de sensibilidad, fueron corridos los flujos de caja, digamos, el caso base, que es el que acabo de mostrar hasta este momento. Luego se variaron algunos parámetros para ver cómo se comportaba la rentabilidad del proyecto. Se hizo un descuento adicional de 10% en la materia prima, se varió el factor de localización a 1.2 o a 1.8, habíamos utilizado 1.5. No se consideró ningún descuento en la materia prima, se colocó un 10% adicional en el precio de los productos, un 10% menos en el precio de los productos y la exención de todos los impuestos. Producto de eso tenemos esta tabla que son el resultado del valor presente neto y la tasa interna de retorno de cada escenario. El punto más relevante que vemos aquí, más allá de ir viendo cada columna, es que para toda la línea, para todos los casos, el valor presente neto del proyecto es negativo. Esto inmediatamente nos sugiere, la teoría, la bibliografía nos sugiere que el proyecto no parece ser rentable bajo los términos en los que está planteado, ¿no? Hay un punto importante para el cálculo del BPN y la tasa interna de retorno, que es la tasa de descuento. Se utilizó un valor de 36.3%. Cuando se fija la tasa de descuento es un tema que resulta un poco complicado porque hay algunas metodologías. Yo decidí utilizar en primer lugar la metodología del KPM. El KPM parte de una tasa del mercado libre de riesgo
se le suma digamos, el premio que te da el mercado por invertir en este sector y se multiplica por un factor de elasticidad. Determinar esos valores en un mercado como el venezolano no es sencillo. ¿Cuánto es la tasa libre de riesgo? Es difícil saberlo y eso ahora lo voy a discutir con un poco más de detalle. Sin embargo, a pesar de que esos resultados son todos negativos, hay otros aspectos que deben ser considerados cuando se analiza un proyecto. Hay algún escenario para plantearnos más o menos dónde estamos. Fíjense, Latinoamérica pronostica un crecimiento en la demanda de polipropileno a 6 millones de toneladas para el año 2020, con un crecimiento anual de 5,8%. Actualmente Latinoamérica es un importador neto de polipropileno. Venezuela cuenta con reservas petroleras probadas de 303 billones de barriles de petróleo, ocupando el país con mayor reservas en el mundo de este combustible, de crudo, digamos. Venezuela fue suspendida del bloque comercial Mercosur en el año 2017. Esto es importantísimo cuando se considera vender nuestros productos dentro de Latinoamérica. Y la agencia de calificación de riesgos Moody's, en su última calificación, colocó a los bonos del Estado venezolano en estado de default y una ponderación C. De hecho, ya esta agencia no está ponderando los bonos del Estado venezolano. Esto es un tema complejo porque aquí es donde vemos cuál es la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo normalmente se toman los bonos del Estado del país en cuestión, donde se hace el análisis. Si nosotros buscamos el bono del Estado venezolano y lo encontramos en default, entonces nos vamos a ver cuántos puntos por encima hay que pagar para asegurar esos bonos, porque ahí es cuando sería la tasa libre de riesgo. No es el porcentaje del bono, que en este caso están alrededor de 11%, sino cuánto te cobra una aseguradora por asegurarte ese bono. Porque si el bono está en default, las tasas de aseguración son impensables. Entonces, ¿cuál es la tasa libre de riesgo en Venezuela? Era todo un problema. Se buscaron unas referencias de estudios de economistas para ver, porque definitivamente los análisis se siguen haciendo, qué tasas de descuento utilizan los especialistas para sus proyectos. Y se encontraron referencias donde dicen que utilizan una prima de riesgo del mercado de 23,7% y una tasa libre de riesgo de 12,6%. La suma de esto es lo que se utilizó como la tasa de descuento del proyecto. Más o menos de allí viene el cálculo. Continuando con otros aspectos importantes, los aspectos sociopolíticos de un proyecto petroquímico son muy importantes porque hay beneficios que no son solo económicos que deben ser vistos. En primer lugar, que el inversionista sería el Estado venezolano. Esto quiere decir que el Estado ve otras cosas más allá de lo que pudiera ser el beneficio económico. Ve el desarrollo de la zona y ve muchas otras cosas que pudieran ser de interés sociopolítico, económico y de todo punto de vista para el Estado. Latinoamérica maneja alrededor del 4% del mercado petroquímico global, y considerando la fortaleza que tiene Venezuela en la disponibilidad de materia prima, existe una oportunidad clara de desarrollo sociopolítico no solo para Venezuela, sino para la región. La península de Paraguaná tiene una población de 310.000 habitantes en el censo del 2011. Es una zona poco poblada del país. O sea, si nosotros nos ponemos a ver lo que debe ser hecho, es combinar los recursos que tenemos, las necesidades de las personas y nuestros planes. Si nosotros conjugamos eso, vemos lo que debe ser hecho. Y normalmente es expandir la economía por medio de la creación y desarrollo de empresas y redes en la economía para fortificar los sectores de manufactura y otros servicios. Digamos que es como el objetivo final de estas cosas, porque abajo de una planta de polipropileno vendría un desarrollo subsecuente impensable a nivel de industria. El proyecto generaría plazas de trabajo, fortalecería la disponibilidad de servicios como el eléctrico, vivienda, servicios urbanos, agua potable, porque al poner una planta nueva de esta magnitud, todas estas cosas tienen que estar presentes. Se involucrarían instituciones como el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Educación Superior, Cámara de Petróleo, Cámara de Comercio, Cámara de Turismo, Ministerio de Energía y Petróleo, Alcaldías, etcétera, con beneficios estructurales y económicos. Y habría evidentemente una disminución del desempleo, un incremento en el nivel de profesionalización de las personas, mejora en los servicios públicos, educación formal, entrenamiento, transporte público, entre otras cosas, que conllevan típicamente este tipo de proyectos en las zonas donde son desarrollados. En función a esto, entonces nosotros vamos a plantear algunas conclusiones
La primera sería que el contexto económico actual en el que se encuentra inmersa Venezuela, se dijo determinado por la letra C en la Agencia de Calificación de Riesgos Moody's, sugiere muy pocas probabilidades de recuperación y reactivación de la economía en un corto y mediano plazo. Esto se traduce en una alta prima de riesgo y dificultad para atraer potenciales socios o inversionistas que aporten capital o financiamiento para la inversión. Estas plantas, normalmente dados los montos de la inversión, se piden créditos a la banca, se buscan socios comerciales, se hacen joint ventures, se hacen una cantidad de cosas, pero el país tiene que ofrecer algunas garantías a esas personas o a esos entes que terminarían invirtiendo su dinero acá. Los indicadores de rentabilidad del proyecto, valor presente neto y tasa interna de retorno en el horizonte económico, resultan con valores negativos, lo que sugiere que la ejecución del proyecto debe replantearse o redefinirse en términos de factibilidad. Visto el carácter de suspensión en el que se encuentra Venezuela en el Mercosur y los resultados del análisis de sensibilidad, que variamos muchas cosas que son críticas para un proyecto, las ventajas competitivas de esta planta parecieran no existir de manera al menos evidente. Porque si al no ser Venezuela miembro del Mercosur, pierde capacidad de ser competitiva a nivel de precio en sus productos. Entonces, los términos bajo los cuales se analizó el proyecto indican que se deben implementar, en primer lugar, antes de esto, medidas orientadas a disminuir las primas de riesgo, recobrar la imagen de Venezuela como un posible socio comercial, asegurar el cumplimiento de los compromisos de pago actuales para poder continuar con las subsecuentes fases de este proyecto, porque la primera dificultad que se va a encontrar es quién sería un socio comercial, el dinero, el capital para invertirlo, cómo sería, de dónde vendrían. A pesar de que se alcanzarían algunos beneficios a la colectividad, como se mostró antes, los mismos son considerados insuficientes dadas las magnitudes de las plantas. Esto porque si nosotros consideramos que estamos en una zona donde estamos al lado de las refinerías de Amuada y Cardón, que son de unas magnitudes enormes que darían lugar a una potencial disponibilidad de corrientes de refinación grande, la explotación de recursos disponibles a una mayor escala y dar a lo mejor lugar a un gran complejo en la región daría muchos más beneficios colectivos que simplemente solo una planta de polipropileno. Finalmente, volviendo a nuestros amigos Giulio Natta y Carl Silger, yo quería mencionar, a modo histórico, ¿no? Porque el polipropileno, el legado que ellos nos han dejado es el uso de los plásticos, que yo honestamente no veo un futuro sin plásticos, por lo menos por ahora. Y estos señores diseñaron este catalizador en un momento en el que Europa, considerando que el señor Carl Silger era alemán y el señor Giulio Natta era italiano, en un momento en que Europa vivía una situación política y económica muy complicada. Por ejemplo, esto es una imagen de Roma durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, ellos vivieron Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, posguerra. Esto es una imagen durante la Segunda Guerra Mundial del Coliseo. Imágenes, rostros que quedaron grabados para todos y para la historia. Entonces, veamos el contexto en que ellos se encontraban, ¿no? En el mundo estaban ocurriendo cosas dantescas como esta. Se daba fin a la monarquía italiana, nacía Italia como república. Era un contexto político, económico muy complicado. Y aún así, estos señores, en noviembre del año 63, ya hoy se cumplen 57 años, fueron capaces de ganar el Premio Nobel de Química por la invención del catalizador del proceso de producción de polipropileno. Quedaron y trascendieron para la historia, no solo de la química, sino el desarrollo que ha aportado a la humanidad el uso de los plásticos. Yo digo todo esto porque actualmente nosotros estamos viviendo una situación muy complicada a nivel mundial, en la que ya llevamos una cuenta de más de 1.300.000 muertes por este virus. Y las salas de hospitales se encuentran colapsadas y muchos no vivirán para contarlo. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos que, y voy a tomar para cerrar mi idea, un verso de Dante Alighieri, quien por cierto muere
producto de una epidemia, ¿no? Porque se infectó con malaria y muere en el año 1321. En su obra de la Divina Comedia, en el verso 139 del canto 34 del Inferno, escribe: E quindi uscimmo a riveder le stelle. Lo que traduce: y entonces salimos a volver las estrellas. Él escribe esto en un contexto después de que atraviesa el infierno. Él se mete a un viaje por el centro de la tierra, atraviesa el infierno, y después de salir de muchas dificultades, miedos, terrores, consigue el firmamento y ve las estrellas. Estas estrellas que recordemos que en algún momento sirvieron de guía, posiblemente aún hoy por hoy, a los marineros, para no perderse, para no perder, y en nuestro caso no perdernos en ese océano que es el ser, y llevar siempre la esperanza, porque así como el mundo salió y hubo personas que dieron lo mejor de sí, como vimos el caso de la invención de este proceso, nosotros también estamos llamados a seguir adelante y a desarrollar y aportar al mundo mejoras. Hoy por hoy, la industria del plástico ofrece o representa muchas cosas, y una de ellas es las implicaciones que tiene a nivel de contaminación. Uno de los temas que está en boga es la economía circular. La economía circular del plástico, especialmente cuando hay el Acuerdo de París, este año vence el Protocolo de Tokio, nos llevan a desarrollar ideas y a llevar la ingeniería a un nivel más amigable con el medio ambiente. Ese es lo que nosotros debemos centrar nuestros esfuerzos como ingenieros. Ver el futuro para poder seguir desarrollar el mundo de manera sostenible. Esto es todo, compañeros. Gracias, Mariano. Bueno, yo lo estuve acá mirando, ahí se sumó recién hace un ratito Gabriel, el director del instituto. Muy bueno, yo te tengo un par de preguntas que me anoté de tu presentación. Justo recién hiciste un comentario, me anoté una pregunta más, pero primero quería hacer una reflexión de algo que me parece bastante loable de tu trabajo. Yo no sé si vos o el resto de la gente que está acá participando están familiarizados con que muchas veces hay cierto prurito a la hora de hacer un trabajo final o a la hora de presentar información o hacer una investigación. Hay gente que no le gusta llevar malos resultados. Es decir, hay gente que prefiere cambiar el proyecto y mostrar como parte de un trabajo final un proyecto exitoso, que tener que decir, en estas condiciones la situación es difícil y bueno, por ahora no están dadas las condiciones. En realidad, suma, porque primero tiene aporte el trabajo que vos hiciste y tiene aporte para nosotros saber que el proyecto, este tipo de propuestas, muchas veces decimos, bueno, decimos muy libremente que hacer una cosa, hay que hacer otra cosa, etc. Bueno, saber que alguien se tomó el trabajo de hacerlo y que la situación no es el momento, habrá que mejorar algunas cosas. Con respecto a eso, yo te quiero hacer unas preguntas, sé que probablemente haya otras preguntas, pero bueno, fundamentalmente te hago dos. La primera es, por ahí vos repasaste este punto. Lo que pasa es que yo no soy ingeniero químico, yo soy químico, entonces hay algunos aspectos por ahí de la ingeniería que si pasan muy rápido a mí se me escapan. ¿Por qué planteas, o por qué la propuesta tuya es de hacer 2 plantas de 300 kilotoneladas anuales en vez de tratar de pensar un proyecto grande y único de 600 kilotoneladas por año? Y pensando que eso podría de alguna manera bajar bajar de manera considerable el costo de la inversión. Digo, no sé si eso lo consideraste, digamos, elegiste ese esquema por alguna razón. Sí, ciertamente eso es una pregunta, digamos, directa. Fue considerado, y la razón por la que decidirme por 2 plantas de 300 es la siguiente. En primer lugar, plantear una planta inicialmente de 600 kilotoneladas anuales descartaría muchas tecnologías. ¿Por qué? Porque no todas las tecnologías que están en el mercado son capaces de darte esos volúmenes de producción. Okay. Hay unas que tienen plantas operativas a cantidades, a niveles de producción más bajos, y simplemente no han podido llegar a estos niveles productivos.
Sí existen en el mercado, pero no son todas. Entonces descartarías en una etapa muy temprana del proyecto un montón de tecnologías que deberías mirar. No es solo esa la razón. Cuando tú tienes dos plantas operativas, eso te permite a ti tener una flexibilidad operacional que no tienes a veces con una. Las cargas tienen una cuestión, que es un parámetro operativo que se llama el turn down, que es prácticamente la mínima carga operativa estable de un sistema. Esas mínimas cargas operativas, cuando tú tienes un escenario de 2 trenes, serían más bajos que con uno de 600. Eso te permitiría que ante fluctuaciones en la fuente de tu materia prima o ante condiciones de salida del producto, que digamos que no serían esas las deseables, tú tendrías una flexibilidad operativa. Ante el problema de una planta, tú podrías mantenerte operativo con la otra. Es decir, tendríamos potenciales beneficios a nivel de factor de servicio, factor de capacidad de la planta. Y finalmente, a nivel de mantenimiento, tendrías también algunas simplicidades, porque tienes igualdad de plantas, tienes el mismo personal, tienes equipos dos plantas operativas que tú puedes pasar un personal de una planta a la otra, etcétera. En fin, hay muchas razones por las que se plantean dos plantas iniciales. Es posible que en este proyecto, en una fase posterior, llegue a una de 600. Pero el hecho de que, en primer lugar, esto te descartaría muchas de las tecnologías, no sería conveniente hacerlo. Prácticamente esa es la parte más fuerte de la respuesta. Perfecto. Por mi parte, la segunda pregunta, y creo que alguien hizo una pregunta más. Vos mencionaste varias razones para que el valor presente neto del proyecto, incluso en determinadas condiciones, fuera negativo. Me pareció, no sé si vos me vas a corregir, me pareció que uno de los puntos más complicados para este proyecto es la no integración de Venezuela al Mercosur, bueno, con lo que eso representa, el pago de tasas y demás. ¿Vos entendés que si esta situación se pudiera llegar a revertir en algún momento, la ecuación se daría vuelta o se necesitarían todavía cosas adicionales como las cuestiones que vos mencionabas de las tasas, de los bonos, el costo del capital, el costo del riesgo, también seguiría haciendo que la cuenta sea negativa? No sé si se entendió la pregunta. Fíjate, este tipo de proyectos tiene una la mayor sensibilidad la tienen al costo de la materia prima, es decir, algo que, digamos, tú como inversionista no controlas, porque la materia prima tiene un valor que está determinado por un mercado, que asumimos un 15% de descuento. Cuando se varían los precios de la materia prima, un 10% hacia arriba, hacia abajo, un 15% de descuento, etcétera, el valor, el impacto que tiene en la cadena productiva, la rentabilidad o no del proyecto es inmensa. Pero si yo le meto al proyecto una tasa, le exijo al proyecto una tasa de rendimiento de 36%, no existe escenario que te haga poner eso positivo. Digamos, un escenario real. La manera de hacerlo ver atractivo desde un punto de vista que el valor presente neto se torne positivo es bajando esa tasa de rendimiento que se le exige al proyecto de 36%. Ahora, ¿cómo se baja eso? Caemos al cálculo de la tasa de descuento. La base es bajar la tasa libre de riesgo. Mientras países más estables en su economía tienen una tasa libre de riesgo de 2%, tú terminas exigiéndole un proyecto a lo mejor 6, 7, 5%, 10%. El número te daría positivo, pero hablar de esas tasas de descuento en un escenario como este es muy difícil. Es muy difícil porque las metodologías existentes para calcularlo no te dan ese número. Si nos vamos estrictamente al KPM, el valor no sería ni siquiera 36. 36 es un valor de referencia que utilizan algunos economistas en Venezuela. Estaríamos hablando de valores de 700, 800%. Impensable. Entonces, en primer lugar, el esfuerzo tiene que ir orientado a recuperar, por eso se dice en alguna de las conclusiones, a recuperar la imagen de Venezuela como posible socio comercial. Ese básicamente es la está razón claro. donde habría que atacar con políticas macroeconómicas ese punto. No es algo que el inversor pudiera hacer directamente. Y de alguna manera con eso podrías resolver esos dos problemas, es decir, una reintegración a los socios cercanos, como es el caso de Mercosur, y digamos, un panorama más favorable. El tema de Mercosur es importante porque en este bloque comercial hay otros países que también producen polipropileno. Entonces, si Venezuela sale con un producto a la calle y resulta que en el bloque comercial hay otros productores que tienen beneficios
a nivel de tasas, a nivel impositivo, evidentemente el producto, o Venezuela, o lo tiene que bajar de precio, pero a pérdida para poder competir. Claro. Recuperar esa aceptación, digamos, en la mesa del Mercosur sería fundamental, especialmente si es visto Latinoamérica como el primer cliente potencial. Está bien. Acá hay una pregunta de César Alberto Pérez. Dice, tengo una pregunta, me parece que es un poco lo que estábamos hablando. ¿Sería rentable el proyecto si las condiciones en Venezuela cambiaran? Me parece que, bueno, ¿en qué punto podríamos decir que las condiciones estén dadas? Me parece, entonces... Creo que de alguna manera lo tocamos. Es lo que estábamos hablando, me parece, sí. Estamos hablando, es difícil cuando, si establecer mañana, un mes, no es una respuesta que tenga un tiempo. Es que si no se inician las políticas macroeconómicas que deben ejecutarse, es difícil que se recupere esa imagen como inversionista. Es un trabajo que toca a otro nivel, ¿no? Está claro. Bueno, yo no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Yo te hice las dos. Yo te agrego una tercera. En realidad, yo te cuento, justo mientras estábamos entrando, le estaba comentando ahí a la gente a algunos conocidos de acá, yo estoy trabajando en una organización que trabaja en reciclado de plásticos. Depende a quién le preguntes en términos de las proyecciones futuras de demanda de plásticos. Si le preguntas a alguien muy optimista, si le preguntas a alguien muy pesimista, si le preguntas a alguien de la industria, si le preguntas a un medioambientalista, los escenarios que se plantean son muy diferentes. ¿Vos tuviste en cuenta este aspecto pensando en la demanda de acá 10, 15, 20 años de polipropileno en un mundo, que está estableciendo políticas muy restrictivas, que está demonizando y sobredemonizando los plásticos, digamos, pasándose un poco de vuelta, ¿no es cierto? ¿Lo tuviste en consideración como una de las debilidades del proyecto? Y si fue así, bueno, ¿qué solución te parece que podría tener, digamos, para poder igual impulsar algo en un contexto que es más desfavorable incluso que el actual? Sí, ese punto es importante, porque ciertamente hay opiniones encontradas. Es un tema muy álgido y muy vivo hoy por hoy, ¿no? El tema de ser amigable, el producir verde, como se está llamando, está en boga. Entonces, yo entiendo tu punto de vista donde dices que pudiera ser un punto débil hacia el proyecto, porque atrás de estas cosas aparecen cosas como la economía circular. La economía circular habla de un reciclo donde se quiere llegar, ojalá, a un 100%, pero hay metas, ¿no?, planteadas a los años. De hecho, una de las grandes o dos de las grandes productoras de bebidas gaseosas en el mundo ya están hablando de recuperar en su cadena productiva el plástico en el que embotellan su producto y recuperarlo y meter el plástico de ellos, que sea un 50%, por ejemplo, de material reciclado. Eso es verdad. Pero eso viene acompañado de políticas, eso viene acompañado de ejecución, eso viene acompañado de metas a largo plazo, porque no son cosas que vamos a conseguir en los próximos 5 o 10 años. Eso son cosas especialmente para Latinoamérica, tomará más tiempo. Y esta planta tiene, por ejemplo, el escenario considerado fueron 20 años. Evidentemente estas plantas operan más tiempo. Pero visto que hay una población que sigue creciendo, hay la demanda de bienes y servicios que sigue creciendo, hay políticas en Venezuela, en Latinoamérica, hablemos de Latinoamérica, por ejemplo, para el reciclado correcto, hay clasificación de la basura en las casas, hay clasificación de la basura a nivel industrial. Primero hay que ir a esas cosas, que son cambios culturales, dogmas, paradigmas culturales que hay que romper antes de hablar de una situación como aquella. China, por ejemplo, uno de los primeros consumidores del mundo de bienes y servicios, están adelante, ellos están hablando y tratando de reciclar. Europa, los Estados Unidos están apuntando a eso. Pero no es una meta que se logrará en un corto plazo. Yo lo dije hace rato, yo no veo un futuro próximo sin plástico. No lo veo todavía. Sí, ahí hay dos, por eso te digo, depende a quién le preguntes, te va a hablar de un futuro diferente. Hay gente que anhela un futuro sin plásticos, por supuesto creo que todos los que estamos sentados en esta mesa virtual sabemos que eso es imposible. Hay otros que dicen, no, la verdadera transición a una economía circular, con los plazos ambiciosos que están estableciendo algunos, va a generar una caída en la demanda superior a la proyectada. Tampoco hay un acuerdo con respecto a eso. Es decir, evidentemente es un tema que está en la agenda, vos fíjate que lo estamos hablando, pues, es un tema que está.
O sea, sabemos que cualquier proyecto que tenga que ver con producción o cualquier cosa con plásticos tenemos que tener presente que esto es un tema que está dando vueltas, que hay normativas que están apareciendo. Mi pregunta era más general, vos me hiciste una pregunta bastante acabada, que está bien, pero mi pregunta era si lo habías tenido en cuenta y en tal caso cómo, pero está claro lo que me dijiste. Acá hay una pregunta de Guillermo Linero, me va a matar que le dije Guillermo Moreno. Primero, felicitar a Mariano por su ponencia, supongo que se refiere a vos, no a mí. Y segundo, podría pensarse, y la pregunta es, ¿podría pensarse en unificar el proyecto de la producción de polipropileno unificar el proyecto de la producción de polipropileno en conjunto con el reciclaje del mismo? Ahí, eso podría convertirse en la disminución de huella de carbono asociada a esta industria. Un poco lo que también estábamos tocando recién. Mira, yo diría que es una bonita idea. En la realidad tendremos que ver si una cosa de ese tipo es factible. En primer lugar, porque estamos hablando de empresas que a nivel de complejidad son muy diferentes. La producción de polipropileno es una planta petroquímica. El reciclaje de plástico es un sistema más sencillo, donde hay limpiezas mecánicas, lavado, extrusión. Son dos tipos de empresas con niveles de inversión diferentes, con niveles de retornos de inversión diferentes, facturación diferente. O sea, hay que ver si realmente se logran acoplar. Yo digo esto partiendo del hecho que nosotros tenemos dos cosas, ¿no? Aguas arriba de la industria petroquímica está la industria petrolera. Y estamos nosotros los petroquímicos. La petrolera ofrece muchos más ingresos, mucho más ganancias que el negocio petroquímico. Entonces siempre el negocio petroquímico es visto como el hijo del negocio petrolero. La realidad es que es difícil integrarlo. El negocio petroquímico trae más beneficios a la colectividad porque son plantas que necesitan más mano de obra, más mantenimiento, son más complicadas, son complejas. La industria petrolera, digamos, pudiera ser a nivel de proceso, si se quiere, un poco más sencilla. No quiero menospreciarla por eso, porque también tiene su nivel respetable de complejidad. Y es difícil integrarla. Imaginemos ahora, por lo menos en Venezuela, PDVSA fue separada de Pequibén. Antes Pequibén era una filial de PDVSA y dejó de serlo. Ahora fue una corporación con una filosofía inicialmente de darle alas. Y bueno, ahí están esas dos empresas. Entonces, hablar de una unión del reciclaje de plástico con la complejidad de una planta de producción de polipropileno, me gusta como idea, pero pienso que para llevarla a una realidad habría que superar varias barreras. Está bien. Mientras hablaba con vos, estaba tratando de confirmar un dato. Me parece que había alguien acá de Petroquén, pero no está. Porque acá hay un productor de polipropileno y no me acuerdo, ellos tienen alguna participación en la industria del reciclado, pero bueno, se fue. Hubiera estado bueno que él contara el caso acá, a ver cómo lo están manejando. No es un dato que lo tenga presente, por eso tampoco lo quiero dar por cierto. Pero bueno, Luis Rey entró hace un rato, al principio de la conversación estaba, pero ahora no se fue. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. No sé si Gaby anda por ahí. Estoy acá, pero lo estás haciendo muy bien, Mariano. Entonces ok. te dejo la palabra. No, espectacular. Bueno, felicitaciones te a agradezco. Mariano. Muy excelente. Estaba acá atento escuchando. Bueno, acá César Alberto Pérez, que fue el que te hizo una pregunta hace un rato, te felicita y de verdad muestra un gran dominio de interés del tema, definitivamente. Y todos los factores que influyen en el proyecto, me gustó porque es un proyecto real. Bueno, sí, acá Rafael también, felicitaciones. Bueno, no hay más preguntas. Yo también, Mariano, bueno, agradecerte y agradecerte que me hayas dejado, a Gaby y a vos que me hayas dejado participar como interlocutor de esto. Muy bueno el trabajo. Yo también hice un trabajo de un estudio de perfectibilidad como mi trabajo final, así que también estaba interesado en ver cómo lo habías encarado. Hicimos muchas cosas en común, era un proyecto diferente, pero está muy bueno, me gustó y ahora como estoy en el tema de los plásticos también me pareció interesante. No sé si querés decir algo vos, Mariano, para cerrar. Es tu palabra y con eso ya lo definimos. Perdóname, un paréntesis. Para los graduados y los alumnos, estamos pensando para la primera semana de diciembre hacer alguna especie de encuentro virtual por Zoom,
Así que bueno, Mariano va a estar invitado, creo que estaba Rolando por ahí también, lo vamos a invitar. Vamos a ir hablando un poco de estos temas, de los que están haciendo estas presentaciones, e invitar a próximos graduados o a antiguos graduados que quieran hacer esta presentación pública. Así que bueno, ya está, pasé el chivo del centro de graduados, así que Mariano, si vos querés cerrar, esta presentación es tuya, así que lo que quieras decir. Bueno, agradecer la oportunidad. Deja un valor agregado, da valor positivo que puede ser llevado inmediatamente a la ejecución de nuestros trabajos, que estamos ligados con la operación de plantas y con el diseño de ingeniería de estas, afrontando dificultades todos los días, y esto nos permite tener una visión global de cómo estamos, hacia dónde vamos, cuáles son las limitaciones que tenemos y cuáles son las alternativas que se presentan, porque el negocio petroquímico continuará contribuyendo con el desarrollo de la humanidad. Quiero agradecer también a todas las personas que participaron, que se conectaron, mi mamá, mis compañeros de trabajo, otros amigos personales que tengo allá y acá, de alguna manera dieron volumen a la cantidad de participantes. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, muy buena la presentación. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Excelente, Mariano. Gracias, Alejandro. Okay.